guys. We're all about to die. You said this would be a relaxing holiday. I said it was going to be like a relaxing holiday. Times like this, we need to come together. Quite a reunion, huh? What a classic Thor adventure. Okay, we should go. Thor: Love and Thunder. I have no dress in my cabin. I'll never stop until I'm holding. You're still beating on. Don't push it, I'll give you a war you want. Cada semana, Mirko Palma, Ray Nunes y Roberto Alfaro te invitan a conversar del fascinante universo del cine y la televisión, al estilo de Cine Crítica. Is anyone at home? Oh, that must be my mother. Is anything wrong? What do they call you? Bob? No, your call sign. Bob. Literally. Bob is a weapons systems officer. He's a backseater. We are 3 seconds behind. Increase to 480 knots. He's dropping the bombs, being the second pair of eyes for the pilot. Be ready on that laser, Bob. Copy. Laser is a go. Direct hit. Direct hit. Yes. Bob. So creamy, so delicious. With every calorie, Blah, blah, blah. Minions, clasificado PG.
Kansas anymore. I'm walking here! I'm walking here! You read too many comic books. Well, some people just got faces that stick in your mind. With Nope, everything's bigger. Jordan's really grown as a filmmaker. It's just a different style of filmmaking that he's doing. Jordan has a very specific vision, but he also is a really amazing collaborator. He always creates a space for all of us. I tried to write a script I didn't know how to pull off, and then assemble a team to help me pull it off. Every single department is firing off these huge, big swings. He's not trying to rush it, trying to get the moments. There's a value on what you're shooting. I mean, like the whole crew engaged with it differently. It takes a village to make a film here on Earth. We're all important individually and in combination. That sense of respect and integrity for all of us is hugely important. The scale is so huge. We're working with 65 mil and IMAX, which is pretty rare. My films are always personal. I think it stands apart from my other films in that it's a bigger adventure than I've ever tried to tell. I'm here on my day off because it's a privilege to be on set. Why not? And then when you add someone like Hoyte to the equation, there's nothing like it. I could straight away feel that Jordan challenged himself a lot. He showed from the outset that he was not afraid. So it always meant that I had to challenge myself to come up with more interesting ways to tell a story. Every day of this shoot, we were making something new and special. And something that is a testament to why I love movies. And I'll be talking about these days we made this movie forever. Would you like to see a magic trick? I'll scream. I'll scratch your face. This face? I made you some breakfast. What'd you put in that? Salt and pepper. Who is this? You know all her name. El teléfono negro.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada en La Butaca Magazine. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, acá estamos en un día ya invernal, se aproximan las lluvias, estas que ojalá lleguen y nos dejen bastantes milímetros, que lo necesitamos. Así que hoy día comenzamos el programa un poquito más tarde. Vamos a hacer un programa hoy día sábado y también un programa el día lunes en la tarde. Así que vamos a estar ahí dividiendo los temas y hoy día nos vamos a ir con solamente lo que es tema de cine. Vamos a hablar sobre James Caan, que ha fallecido, no inesperadamente, porque ya él tenía complicaciones de salud, tiene una edad avanzada ya, pero igual es lamentable su pérdida, un grande del cine. Hace poquito, hace menos de un mes, estábamos hablando de una película de él, nació en Alien, ¿te acuerdas tú de esta película de policíaca futurista? Que lo hablamos en el programa hace un tiempo atrás. Y bueno, también pues su personaje icónico, que es de Sonny Corleone, que va a quedar en la historia del cine, entre otros. Y bueno, pienso que James Caan, más adelante vamos a abordar más lo que es su carrera, pero pienso que fue como un poquito desaprovechado en un momento James Caan, que lo pudieron verle sacado más provecho. O tal vez que él se apartó un poco de la industria. También puede haber sido. Porque recordemos, digamos, la mejor época de él fue 70s, 80. Es que los 80 prácticamente desapareció, pues. Y ahí ya yo vine a ver a James Caan en los últimos tiempos, me acuerdo, cuando participó en Hawaii 5-0. Claro, sí. Que yo no me acordaba, la verdad yo no me acordaba de James Caan, dije James Caan, y ahí me acordé, pues. Y claro, como en Hawaii 5-0 ayer uno de los protagónicos era su hijo, Scott Caan. Él se parece harto a... Él apareció en varios capítulos, no me acuerdo exactamente en qué temporada, pero me parece fue entre la quinta. En Las Vegas también estuvo. Claro. En Las Vegas también estuvo, ¿no? James Caan es un grande, bueno, ahí lo vamos a estar recordando con algunas de sus películas de las cuales yo tengo memoria y recuerdo. Y bueno, él tiene una filmografía igual grande. Y también vamos a estar ahí viendo un musical de James Bond, con todos los temas de James Bond desde la primera hasta la última película que salió el año pasado, y con imágenes también de James Bond para los amantes de ese personaje, y bueno, y qué es lo que viene y depara del futuro, y otras cositas más, y todas las noticias que nos trae de actualidad nuestro amigo José Varas. Sí, vamos a revisar bastantes noticias de actualidad que tenemos para hoy, así que hay bastantes cosas interesantes. Bueno, vamos a hablar un poquito también de la taquilla de Thor Love and Thunder, que ya se estrenó y va rumbo a entre los 135 a 145 millones de dólares en este primer fin de semana a nivel mundial, a nivel de Estados Unidos, así que son muy buenas cifras, pero vamos a ver cómo va a estar la crítica en general a partir de este fin de semana. Sí, bueno, crítica que nosotros la vamos a hacer la próxima semana, porque yo la voy a ver dentro de esta semana la película, y ahí espero dar mi crítica certera de la película. No quiero dejarme llevar por otras críticas tampoco, no he visto ninguna review. Generalmente yo no veo las reviews en YouTube de otros críticos antes de no ver la película. Si ya la veo, después reviso la otra a ver si hay coincidencia o no, y todo el asunto. Pero espero disfrutar la película. Voy con la mentalidad de ver una película entretenida. No espero ver grandes actuaciones ni nada de eso. Solamente buenos efectos, buenas secuencias de acción y entretención y humor. Bueno, definitivamente yo creo que tú ahí has dado en el clavo, porque una de las cosas más elementales que va a tener esta película es entretención. Porque sigue la misma línea de la tercera. Así que a prepararse. Aparte que hay que ver qué tal. Ya han habido muy buenas críticas de la aparición de Christian Bale como el villano. Sí. Russell Crowe, que viene en un personaje muy especial, pero se ve bien ridículo y con unas secuencias bien humorísticas. Sí. Así que hay que verlo. Por lo menos algunas críticas han dicho que es una de las cosas buenas que tiene la película. Así que vamos a ver qué tal es cuando uno vea la película en su momento. Uh-huh. ¿Vamos con música? Vamos con un clásico, Maniac, de Michael Zambello, que todos sabemos perfectamente que este fue uno de los grandes éxitos que tuvo la banda sonora de la película Flashdance. Lo tenemos en un cover bien interesante de la Hindle Street Country Club,
esta banda australiana que tiene muy buenos covers, así que comenzamos en esta tarde, en esta cubierta tarde de sábado, donde se han pronosticado lluvias para las próximas horas, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos con la música. Vamos. She's
You've been at this, what, 40 years? 50. Come downstairs. You won't believe what we found. A kid had been in this cage. We're looking for a girl. Still gets you riled up, huh? How the hell can it not? How's your morning, drivers? I got a beautiful day here. It's good to know you ladies are out there. I have not been this excited to see you since you came from home. Well, you said that was last time. Yes, for one more. Where's the package? You don't understand. I don't take people. No way I can promise what'll happen to your brother if you don't take the girl where she needs to go. You're driving. You're not suggesting we go analog to every truck stop. You wanted field work. This is the field. It was a girl, Dennis. What do you mean? The package was a girl. What? What happened? We're in this together. There were some bad people wanting to hurt that girl. These guys have eyes all over the state. We just gotta get the girl back, and then they'll let us off the hook. I don't want to give her back. Are you gonna be okay? You're in danger, sis. That's what matters. I just want to help her and whoever's trying to be good to her. I joined the Bureau so I could mean something to someone. You're lucky to know where you want to go. I only know what I'm running from. Just keep the girl close. She's our lifeline. Last thing we need is a bunch of cops running after them with guns drawn. She needs us the way we needed each other. Why'd you join? Doesn't matter why I join. It only matters what I do with it.
Y ya ha comenzado a llover acá en Santiago. Estamos en pleno centro de Santiago. Ya empezaron a caer las primeras gotitas. Y tenemos saludos también. Más Fuente nos saluda. También está Juan Carlos ahí. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos en el chat. Alex Jim Brown también, que está saludándonos y nos está viendo. Saludos a todos. Sí, Juan Carlos dice que se viene la lluvia, chiquillos. Ya está llegando. Acá también tenemos a Juan Carlos que dice: saludos a todas las mascotitas. ¿Cuánto chorus está usando el tío de la guitarra verde? Se pasó. Nuevamente saludos al gran productor y locutor Maximiliano Campos. Ayer estuvo de cumple, felicitaciones, congratulaciones, también nos dice acá Juan Carlos. Sí, ayer Mirko estuvo celebrando un nuevo año más de su vida. Así. ¿Qué más nos dice acá? La lluvia invita a un chocolate, dice. ¿O la leíste, señor? No lo leí. Dice Juan Carlos. ¿Qué más? Hola Jennifer Andrea Díaz, Verónica Velázquez, Paulina Álvarez, ¿cómo están? Se viene la lluvia también ahí, dándole un saludo a las chicas malas. Digo, perdón, a las divas y audaces, se me olvidó. Recordé el antiguo programa, no, borren eso. Así que, bueno, ahí tenemos nuestro chat que nos está saludando. Y bueno, en esta tarde ya de invierno, estas lluvias que se nos vienen, benditas lluvias. Sí, no, sí, para que no nos corten la luz en el verano. No, sí, hace bien que se llenen nomás ahí los pozos que llueva. Y las represas y tantas cosas, para que tengamos energía y no tengamos problemas en la agricultura, más de lo que ya hay en la agricultura y en otros campos también. Exactamente. Bueno, vamos a estar revisando. Ahí veíamos imágenes de esa película Paradise Highway. La de Morgan Freeman. Sí, donde trabaja Morgan Freeman. Se ve bastante interesante las imágenes. Se ve como un thriller bien bueno, un policíaco bueno. Vamos a ver cuándo va a llegar esta producción a los cines en general. ¿Qué película estás esperando tú para ir a ver al cine? Porque este fin de semana ya tenemos acá en Chile, tenemos los Minions, Thor se junta con Top Gun, la de Jurassic. ¿Cuál más? No, yo creo que voy a ir a ver Thor. ¿Quieres ir a disfrutar un rato? Sí, quiero ver Thor ahí, al tío Russell con su faldita, todo guatón. No se llama lo conectivo más. Bueno, las féminas van a ir a ver a Chris Hemsworth ahí en Pelotillehue también. Ah, sí, porque en la película ahí lo van a poder apreciar en su totalidad. Claro. Así que bueno, ahí vamos a estar viendo. Porque en el video en todos los países lo censuraron. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo...? Sí, porque en algunos sitios, en el cine, quienes quieran ver desnuda a Hemsworth lo van a poder ver en el cine. Porque sí, pues. En los trailers en todos los países fue censurado. Sí. Y más como ahora están como más delicados. Bueno, pero si el trasero no va a mostrar, mostrará la corneta. No, pero tú sabes que ahora como están tan delicados de algunas cosas. Bueno, y la película parece que también... Bueno, ahí vamos, hay que verla. Que también se armó una polémica también por la película. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué no, que también hay una... No quiero entrar en detalle, hay que verla primero porque a lo mejor no es tan así como dicen, pero bueno. Ahí vamos a estar viéndola dentro de la semana. La película igual ha estado con críticas medianas nomás, no muy buenas ni malas, pero muchos dicen que tampoco supera la que fue la tercera, la Ragnarok. Vamos a estar viendo. Ragnarok también no era una gran película, si era entretenida nomás. No, es que es precisamente eso, porque lo que yo te comentaba, yo leí críticas que hablaban en los cómics que están basados, digamos, estas historias, tanto de Ragnarok como esta, y los cómics son oscuros. Son absolutamente una temática mucho más seria. Sí. Acá, digamos, Waititi le dio su estilo, su toque más humorístico. Bueno, Ragnarok, el fin del mundo, pues, ¿qué más entonces, oscuro que eso no puede ser? Pues, bueno. Así que, pero Waititi le dio su toque. Y eso yo lo comentaba el otro día con Mirko, donde yo, me entro a preocupar, es en lo que haga con Akira. Mira, aquí Eugenia dice: hola, ¿podrán pasar lo nuevo de Jairo Fuentes? Saludos. ¿Y qué es lo nuevo de Jairo Fuentes, Eugenia? Saludos, Eugenia. Gracias por acompañarnos. Eugenia. Juan Carlos dice: un saludo a lo más lindo del mundo, la mujer, dice acá Juan Carlos Hernández Oces.
Está inspirado nuestro amigo. Está inspirado Juan Carlos. Dice, ojalá llueva plata. Parece que la lluvia sacó su lado romántico a Juan Carlos. Pero vamos a quitar el lado romántico. ¿Y qué vamos a poner? Con una noticia que es bastante, digamos, triste. Y no me pongáis más noticias de Ramírez y cuestiones así. Y que tiene que ver con este personaje. Uy. HBO. Que tiene que ver con este personaje, que es Tony Chirico, algo así, quien interpretara a Peter Pauli Walnuts. ¿Se acuerdan ustedes? En Los Sopranos, esta clásica producción de Los Sopranos. Bueno, ahí estamos viendo al actor. Este actor había cumplido 80 años este mes, pero lamentablemente fallece en la mañana del 8 de julio, según informes que entregó su familia a los medios. Una pérdida lamentable. Muchos integrantes del elenco de Los Sopranos en las redes sociales salieron a dar su pésame y a recordar, digamos, su pasada por lo que fueron los Sopranos, un actor que fue bastante querido y bien destacado, y hasta ahora no se ha proporcionado ninguna causa de su muerte, pero Chirico ha tenido problemas de salud durante los últimos años. Murió en un centro de vida asistida en Fort Lauderdale, en Florida, según lo que ha señalado su familia y algunos médicos especializados. Chirico interpretó a Pauli Walnuts, su secuaz favorito de los fanáticos en Los Sopranos, durante las 6 temporadas completas en las cuales estuvo la serie en HBO. Se suponía que iba a estar en la película precuela de David Chase, The Many Saints of Newark, del año 91, pero su salud le impidió repetir este papel, lamentablemente. Compartió 2 SAGs por el drama Ensemble y 7 nominaciones en total por su papel como la violenta, devota, amenazante y bastante simple Pauli Walnuts, un capo cuyo brillo acerado y temperamento rápido lo convirtieron en un tipo difícil de temer. Una pérdida lamentable de este destacado actor. Ya Los Sopranos había perdido hace algunos años atrás a James Gandolfini, un actor destacado, su protagonista principal. Así que ahora nos enteramos de esta lamentable noticia. Bueno, gran pérdida tiene la industria. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Se largó fuerte en Peñalolén la lluvia. Bueno, Peñalolén, obvio que por esos lados la lluvia va más fuerte, sí. Está mucho más cerca de la precordillera y todo eso, así que, y el parte que es bastante helado por esos lados. Así es. Bueno, vamos a seguir revisando más actualidad, vamos a seguir revisando más novedades. Vamos con música, algunos avances, y luego podríamos ir con el especial de James Bond. ¿En qué va a estar enfocado el especial de James Bond? Pura música de James Bond. Pura música de James Bond. Solo música. Puro música. Bueno. Música de la buena. ¿Toda la música? ¿O toda la música de James Bond? Bueno, ahora vamos a poner un tema con unas intérpretes favoritas tuyas. Así que ya. Vamos con música y ya seguimos conversando acá en la Butaca Sabatina, la Butaca Magazine, cuando son las 13:20 en la tarde de este oscuro día sábado. Yeah, yeah.
polish up our rags, yeah. And if you've ever been held down before, I know that you need to be held down more, yeah. Don't you let nothing stand in our way. And I want you to listen to every word I say, every word I say. Ain't no stopping us now. We're on the move, we're on the move. Oh, yeah. Ain't no stopping us now. We're on the move. Ain't no stopping us now. We're on the move. Ain't no stopping us now. We're on the move. I don't really know someone that's got a negative vibe, and when you're trying to make it, they'll only push you aside. They really don't have nowhere to go. Ask them where they go, yeah, they don't know. But we won't let nothing hold us back. We gotta get ourselves together, gotta polish up our act, yeah. And if you've ever been held down before, I know that you need to be held down. Don't you let nothing stand in your way. I want you to listen to every word I say, every word I say, yeah. Ain't no stopping us now. We're on the move. Nothing's gonna stop us now, stop us now. Ain't no stopping us now. We're on the move. Ain't no stopping us now. We're on the move. Ain't no stopping us now. We're on the move. Don't wanna stop, please don't make me stop. 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 S-T-O-P-P-I-N. Ain't no, yeah, 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 yeah. S-T-O-P-P-I-N. Ain't no, ain't no stopping us now. We're on the move. Nothing's gonna stop us now, stop us now. Ain't no stopping us now. We're on the move. S-T-O-P-P-I-N. Ain't no, yeah, 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 yeah. S-T-O-P-P-I-N. Ain't no, yeah. Ain't no stopping us now. Thor ha dado la vuelta al mundo y llega a Londres para otro maravilloso estreno. Aunque su protagonista, interpretado por Chris Hemsworth, no pudo asistir a esta cita, vimos a una persona muy especial en su versión femenina, la increíble Natalie Portman y su papel como Jane Foster, el regreso del gran amor de Thor. La bellísima actriz no puede haber tenido más éxito y esta volvió a ser su gran noche donde se llevó todo el protagonismo. Chris está ocupado en Australia, así que hoy puedo ser la Thor principal de la ciudad. Portman lució espectacular con un mini vestido y fue acompañada de su marido Benjamin Millepitt. La actriz israelí se decantó por un diseño de Dior en color rojo muy vibrante, que presentaba un cuerpo con corte corazón y que se coordinaba con su falda con fruncido en la cintura. Esto lo combinó con unas sandalias de tiras al tono, pero lo que realmente captó toda la atención fue su tocado floral. Y algo que también está causando emoción entre sus fans es la espectacular transformación que experimenta el personaje interpretado por la estrella de Hollywood de 41 años.
Tal y como se puede ver en el tráiler oficial de la película, Portman se convierte en una diosa mucho más fuerte, capaz de levantar el mismísimo martillo de Thor. Pero detrás de cámaras hay mucho de lo cual no nos enteramos. Y es que además de los ejercicios, la actriz nos reveló que recibió un poco de ayuda en el set para convertirse en Jane. Mido 5'3" en la vida real. Llevo tacones hoy, pero interpreto a un personaje de 6 pies en la película. Así que tuvieron que construir una plataforma para mí en casi todas las escenas. Y sí, había una plataforma en todos mis ensayos. Otra celebridad que se lució en la alfombra azul fue Tessa Thompson. La británica de 38 años quiso definir su imagen a través de las tonalidades metalizadas de su vestido con efecto rasgado y detalles de tira de cristal, un vestido de Oscar de la Renta. Está extraño. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo desde nuestra casa, La Empresa. Y el premio a mejor actriz protagónica es para Ana. Dicen por ahí que no hay nada peor que el deseo cumplido. Todo lo que anhelamos se vuelve vulgar y corriente en cuanto lo tenemos. Sobre todo si ese deseo es manipulado por la prensa. Me acaba de robar mi premio, la pendeja. ¿No te gusta mi labial? Es de sangre de murciélago. 10 horas diarias de estas mamadas por 5 días a la semana, por 52 semanas, por 40 años es igual a toda la pinche vida. Si no me dejas salir de aquí, esto es la guerra. Perdón, es que no me sé bien los textos, como llegaron apenas hoy en la mañana. ¡Corte! ¿Listas para las horas extras? Es el micrófono puesto. Sácatelo. Sácatelo. Estoy harta de que todos los buenos textos o me los roban o se los dan a martes. Con su cara de mustia que no creo que no me doy cuenta. Adiós con tu cara de culo. Tú tienes cara de culo más que yo. Ahora sí se van todos a chingar a su madre. Ustedes sí están regalados. ¡Eso es lo que esto! Quiero hacer las cosas distintas. Acabemos las cosas. Y empecemos cosas nuevas. Es que no. Tengo que lavar. ¿Entonces sí me vas a correr de Mazarame? Tengo una super idea. ¿Tienes plan para comer? Pues ya lo tienes. El protagónico cambió de un pequeñísimo favor. El pájaro está llorando su nido. Este güey me las va a pagar. ¿Se puede saber por qué te estuviste escondiendo con Yomero? Si no te parece, córreme. Tengo información confidencial sobre Ana. Quiero decir que su novio es más falso que una moneda de chocolate. Hay algo muy importante que quisiera decirte. ¡Tierno! Ana y yo vamos a casarnos. Porque en la vida todo se acaba. Y estar sin estar no es vivir. ¿Y ahora? ¿Quién estará en mi cabeza? ¿Qué quieres, puta? Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long time.
Y bueno, ahí disfrutábamos de los trailers que nos traía José Varas, esa película mexicana, Ana. Es una serie. Una serie, y también veíamos ahí las primeras imágenes, el teaser de El Señor de los Anillos. Así que ahí vamos a estar viendo que... Ahí vamos a ver, se acerca ya... Qué desastre se acerca la fecha de estreno de esta serie del Señor de los Anillos. El Poder de los Anillos, ¿así se llama? Así se llama, sí. Y que sería una precuela de lo que ya hemos visto ya en El Hobbit y en El Señor de los Anillos. Y que de hecho es una de las series más costosas de la historia. Del mundo de la televisión, sobre todo de los streaming. Sí. ¿Cuántos millones? ¿600? 600 y tanto costó más o menos toda la producción. Mira, acá... ¿qué nos dice nuestro amigo? Paró, dice Juan Carlos, por la lluvia. ¿Qué paró? Empezó de nuevo, dice Juan Carlos, está informando de todo. A ver la música, dice Juan Carlos. Alejandro Huerta Tapia dice: saludos, banda, los Name. ¿Cómo se dice? Name. La mejor música está en la radio dominación.cl, la voz de los fans. Los Name visitarán la radio en estos días. Ahí vamos a coordinar, Alejandro, su visita, y sería un gusto tenerlo acá presencialmente en el estudio, ahí tocando toda su música. No, y lo más importante, dando a conocer, digamos, su música. Dando a conocer su música, que es lo más importante. Que eso es bien interesante de todas estas bandas o cantantes de repente que necesitan un espacio, digamos, real. O sea, que de repente los mismos medios de comunicación oficiales como tal no los brindan abiertamente como corresponde, siendo que podrían hacerlo. Podrían hacerlo tranquilamente. Tienen espacio y tiempo suficiente. ¿Sí? Bueno, saludos también a todos quienes nos están viendo a través de la plataforma de Twitch. A esta hora de la tarde, cuando son las 13:34. 13:34, y ahora nos vamos con un mega especial de música de James Bond, que salen todas las canciones de Doctor No hasta la última película de James Bond. Y bueno, disfrútenlo, tiene imágenes de James Bond también, y muy buenos arreglos musicales de este video que encontré en YouTube y quiero compartirlo con ustedes. Así que veamos el video. Vamos a ver el video. Son los tres, José. Los tres, vamos. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Not everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Look after Mr. Bond. See that some harm comes to him. You have a nasty habit of surviving. Welcome, Martin. Shaken and stirred. Do I look like I give a damn? To us, Mr. Bond. We are the best. Bond, I need you back. I never left.
are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever, forever, forever. Diamonds are forever, 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 forever. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places, feel the chill. A sacred wine, a mystery gaping inside. A weekend wine until we dance into the fire. The fatal kiss is all we need. Dance into the fire. I'm gonna wake up, yes and no. I'm gonna kiss some part of I'm gonna keep this secret. I'm gonna close my body now. I think I'll find another way. There's so much more to know. I guess I'll die another day. It's not my time to go. See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I'll feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. It's a gold and honey trap I've done for you tonight. Revenge is a kiss, this time I won't miss. Now I've got you inside. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. A spider's touch. Such a cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. He loves only God. He loves good. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have,
fine. We need nothing more. For yourself and one for your dream. And love is a stranger who beckons you on. Don't think of the danger, for the stranger is gone. This dream is for you, so pay the price. One dream come true on this Darling, I'm killed. I'm in a puddle on the floor, waiting for you to return. It's so deadly, my dear, the power of wanting you near until the day, until the Hey driver, where we going? I swear my nerves are showing. Set my hopes up way too high. Living's in the way we die. I've been waiting long for one of us to say, save the darkness, let it never fade away. Living daylight, He has a powerful weapon. He charges 1,000,000 shots. An assassin that's second to none. The man with the golden gun. Let's get it some darkened away, or crouched on a rooftop somewhere. In the next room, or this very one. The man with the golden gun. from Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with Hey baby, thought you were the one who tried to run away.
in this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry. So live and let die. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all together. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall, face it all as sky falls. For your eyes only can see me through the night. You can see so much in me that's new. I've never felt until I looked at you. For your eyes only for you. The love I know you need in me, the fantasy you free to me, only for you, only for you. Nobody does it makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. I wasn't looking, somebody found me. I tried to hide from your love, but you didn't love me. Keeping all my secrets safe tonight. She always runs while others walk. He acts while other men just talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like a thunderbolt. I know how to hurt. I know how to heal. I know what to show and what to conceal. The world is not enough, but it is such a perfect place to start, my love. And if you're strong enough, together we can take the world apart, my love. Another ring with a slick trigger finger for Her Majesty. Another one with the golden tongue poisoning your fantasy. Another bill from a killer turned a thriller to a tragedy.
a door left open, a woman walking by, a drop in the water, a look in your eye, a phone on the table, a man on your side, someone that you think that you could trust. It's just another way to die. If you take a life, do you know what you'll give? Odds are you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes of deceit. Arm yourself because no one else here will save you. The eyes will betray you, and I will replace you. You can't deny the prize, it may never fulfill you. It loves to kill you. Are you willing to die? The cold blood runs through my veins. You know my name. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Cause the writing's on the wall. All I wanted was a sweet distraction for an hour or two. I had no intention to do the things we've done. On an all-time high, we'll change all that's gone before. So hold on tight, let the flight begin. I should have known I'd live alone. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for
Y tenemos comentarios a esta hora de la tarde ya en dominación.cl, ya pasadito ya las 2 de la tarde. Dice Cecilia Loyola, dice: hola, buena música. Jennifer Andrea también ahí feliz. Juan Carlos dice: qué buena música escuchamos, buenísimo violín con unos acordes de guitarra. Nos ponemos a bailar con Ajá, dice Juan Carlos. Jennifer dice, nos manda saludos a nosotros, abrazos. Juan Carlos dice: no hay caso con la música clásica, es la mejor, amo los 80. Jennifer dice: qué bien que estén, porque así me olvido del viento y la música ayuda a relajarse. Jennifer dice: yo solo una vez tuve la posibilidad de tocar un piano y fue una sensación, pero apretamos la tecla como de música de terror, dice Jennifer. Juan Carlos dice: agradezco profundamente a este programa por la música que ponen, tan excelente con sonido de primer nivel. Muchas gracias, Juan Carlos, espero que le haya gustado a todo este musical de James Bond, esta saga que tiene música pero excelente a lo largo de toda la franquicia, así que son un deleite. Son 60 años de una franquicia que por estos días está, digamos, en pausa. Están, tal como dijo Bárbara Broccoli, están trabajando en lo que va a ser la reinvención. Ojalá que sea buena. El nuevo James Bond que viene de la nueva película, el nuevo actor que va a entrar. Así que vamos a ver esa reinvención para qué lado va. Esperemos que sea para un lado bueno y que en definitiva enaltezca aún más a esta franquicia que ya cumplió 60 años de vida. Y tal como dicen ustedes, la banda sonora son realmente buenísimas, sobre todo las clásicas. Uh-huh. Hay temazos, hay muy buenos. ¿Qué más nos dice nuestro amigo? Dice Jennifer Andrea: qué rico ver sus caritas, dice. Muchas gracias, Jenny, y bueno, a cuidarse. Y vamos. ¿Qué nos vamos? Aquí nos vamos. En breves minutos más vamos a estar con el especial de James Caan, este gran actor ícono norteamericano que nos ha dejado hace poquitos días, así que vamos a estar hablando un poco de su carrera y revisando su grande éxito. Sí, vamos a estar recordando uno de los duros del cine norteamericano, de esos actores que mostraban en pantalla fuerza, sí, ya que poco se ve. Bueno, y que lamentablemente, a pesar de ser un buen actor, nació en una generación donde habían otros más grandes que él y no los pudo superar. Sí, lamentablemente. Lo mismo le pasó a Robert Duvall, otro gran actor. Otro gran actor. Pero ante los monstruos como eran Robert De Niro, Al Pacino, no tenían. No, pues ¿qué podrías hacerle en ese sentido? No mucho. Bueno, vamos a revisar algunas cosillas de actualidad antes de ir con el especial de James Caan. De James Caan. Queremos un poco compartir estas imágenes de el rodaje en los últimos meses de Rápido y Furioso 10. Ahí vemos algunas secuencias que ha estado filmando en Italia Jason Momoa para lo que será la 10ª película. ¿Y final? No se sabe todavía. Capaz que ahora sacan con los dinosaurios. Un crossover, así como los Jurassic, Fast and Jurassic. Así como ¿cómo se llama? Así como los videos de ¿cuánto mide Momoa, de los Minions? ¿Cuánto mide ese hombre? Medirá casi 2 metros. Así que han estado filmando. ¿Y cómo lo van a poner al lado de Vin Diesel? ¿Le van a poner tacos? Buena pregunta. Bueno, tú sabes perfectamente que en el cine el truco está. Así que bueno, hay que decir que esta película se han estado rodando escenas en locaciones de Italia, en algunos sectores de Italia, y también hace muy poquitos días se han estado filmando escenas en Portugal. Esta es una de esas escenas que se han filmado en Portugal en los últimos días. Recordemos que Rápido y Furioso 10 viene el próximo año, así que hay que tener todo listo para el estreno que se viene próximamente. Sí, yo pienso que a mí me encanta Rápido y Furioso, pero yo pienso que ya en las últimas películas como que se chacreó un poco. Ese es el problema de Rápido y Furioso. Pero el concepto es interesante, pero ya en las últimas películas, ya cuando fueron al espacio y todo, como decía nuestro amigo Guillermo Redex, que le mandamos un saludo,
la película ya se convirtió en un meme en sí. Y eso no sé si será muy bueno, pero mientras les dé plata, van a seguir haciéndola. Es que ese es el punto, o sea, la franquicia hasta ahora ha sido bastante exitosa. Así que por ese lado, Universal y las productoras que están, digamos, asociadas a este proyecto, les ha ido bien. O sea, de hecho, desde la... A ver, esto repuntó desde... ¿Cuál película fue? ¿De la quinta? De la quinta. De la quinta. Volvió a repuntar porque tuvo una baja en la tercera. En la cuarta. La tercera. Tercera, cuarta, tuvo una baja. Y en la quinta, con la llegada de los actores que pusieron, la película repuntó y es una de las franquicias más exitosas. Así que eso no podemos dudar. Lo mismo que los Transformers. Claro. Y se vota que se nos viene el próximo año. La nueva de los Transformers. ¿O viene este año? No sé, no. Porque esa acuérdate que estuvieron filmándola en el Cusco. Ah, ¿verdad? El camión pues. Ahí que no podía subir. Sí, pues. Bueno, imágenes del rodaje de Rápido y Furioso 10 para todos los fanáticos de esta franquicia. ¿Tenemos comentarios? De esta franquicia que en definitiva... Dice Jennifer que lindo Italia, la industria de la música se devora al más chico, dice. Yo estoy coleccionando los autitos de Rápido y Furioso, dice Juan Carlos. Muy bien, sí, así da gusto Juan Carlos. Hay que apoyar la industria de los fans. Bueno, una noticia lamentable que... vamos a... ahí. Una noticia lamentable que tuvimos el otro día fue la de Carlos Santana. ¿Qué pasó con Carlos? Que colapsó. Si tú te fijas en estas escenas, vamos a retrocederla. Ahí va a su asiento. Ahí ya se sentía cansado. Y ahí colapsa. Menos mal que no se desmayó y se cayó de la silla. Sí, se quedó dormido. Ahí el músico se dio cuenta de lo que pasaba. Esto fue en pleno recital. Carlos Santana, el virtuoso guitarrista que cumple 75 años este mes, pospondrá sus próximos 6 shows para recuperarse después de colapsar, como vemos acá en las imágenes, en el escenario a principios de este mes de julio. Lamento informarles que la banda Santana ha pospuesto el show en Rose Music Center de Noblesville, Indiana, y estamos posponiendo el show del 9 de julio en el Riverbend Music Center en Cincinnati, el 10 de julio, el del 12, el del 15, 16 se suspenden en las diferentes ciudades que hay en Estados Unidos. Está Texas, Dallas, Arkansas. ¿Qué edad tiene? Cumple ahora este mes 75 años. Así que posteriormente se bajó una cortina para poder trasladarlo y todo eso, porque colapsó. O sea, por la alta temperatura que había, sobre 30 grados, a eso súmale en el escenario sobre los 40. Él no había almorzado ni había bebido agua. Está bien si las maniobras que le están haciendo, adelantado los pies, está bien. Así que es un tema lamentable que esto pasó en pleno recital a comienzos de este mes de julio. Así que la leyenda de la guitarra Carlos Santana hace muy poquitas horas ha escrito en sus redes sociales que está bien y tomándose las cosas con calma, un día después de desmayarse por agotamiento, por calor durante un concierto en Michigan, y él no se hidrató bien. Eso es lo que también le pasó un poquito la cuenta. Aquí estamos viendo imágenes del Capitán América. ¿La cuarta? Se supone, no, esta no es la cuarta, se supone que... estas son imágenes de Falcon. Justamente, se supone que ya los responsables de la producción han encontrado al director para que se haga cargo de la cuarta entrega de Capitán América. Será la primera película en la que Anthony Mackie asumirá el protagonismo total como el nuevo Capi del MCU en sustitución de Chris Evans. Mira, aquí va un tema tema de todo esto de la inclusión y todo. Esto no es forzado. No, porque trabajaron la historia de a poquito. Y si no me equivoco, aquí no te impusieron un personaje de la noche a la mañana y ya, ahora va a ser negro. Y si no me equivoco, esto en el cómics estaba. Sí, en parte. Sí, así que así tienen que ir evolucionando las historias. Así que Julius Ona es el director que se hará cargo de esta cuarta entrega del Capitán América. Recordemos que él fue el responsable de Cloverfield Paradox y la producción inédita en España de Luz. Según publicaciones de Hollywood Reporter,
es el elegido por Marvel Studios para hacerse cargo de la dirección de esta cuarta entrega del Capitán América, que como bien decíamos, veremos en pleno a Anthony Mackie asumiendo el protagonismo total de esta nueva aventura del Capitán América. Según el citado medio, todavía no se ha fijado una fecha para el comienzo de la producción, ni mucho menos para su estreno, pero teniendo ya un director al tanto, raro sería que su rodaje se demorase más allá del 2023. Así que es muy probable que esta cuarta película del Capitán América esté llegando a los cines por allá por el 2024, más o menos. Así que bien por los fans. Para los fans del Capi América, se nos viene pronto una nueva aventura. Bueno, empezamos con el tributo. Pero vamos con el tributo, por si no. El primero y el segundo video, vamos ahí a ver un video tributo que encontré en YouTube. ¿Cómo se llama? Los fans son muy rápidos, se enteraron de inmediato de la muerte, del fallecimiento de James Gunn, y hicieron este video que yo lo encontré muy hermoso y que quiero compartir con ustedes. Así que vamos con esos videos y después regresamos. Vamos con esos videos. Bueno, y
Ahí veíamos ese video homenaje a James Caan que nos ha dejado, y bueno, aquí vemos también su papel más importante, uno de sus roles más importantes de su carrera, que fue el interpretar a Sonny Corleone en la película The Godfather, El Padrino, de 1972, dirigido por Francis Ford Coppola. Él había hecho el casting para hacer el papel de Michael Corleone. Incluso si ustedes ven en internet, buscan en YouTube, salen su imagen ahí de los screen tests que le hacían al actor para interpretar ahí a Michael Corleone, pero que finalmente se lo queda un Al Pacino que se devora totalmente la pantalla. Pero el personaje de Sonny Corleone para él le cayó como anillo al dedo, porque él tenía una presencia así fuerte, una personalidad así media extravagante, como de choro italiano, así como bien rudo. Así que el papel del hijo mayor de la mafia de Don Corleone fue muy bien interpretado por él. Y bueno, y también tiene una de las muertes más terribles también de la historia del cine, pues. Esa recordada escena que la tenemos, si no me equivoco, en el otro video. Si la puedes colocar, José, y saltarte y poner el otro. Aquí vamos a ver la escena, una de las escenas más bien logradas en lo que respecta a asesinato de mafia y todo el asunto. Y una de las más terribles también, que fue el asesinato de Sonny Corleone ahí en El Padrino, película del 72, que bueno, una obra maestra, y que bueno, este actor va a quedar recordado más que nada por este papel, que es uno de los papeles más importantes. Sí, porque en definitiva, mira, la gran mayoría de los actores que participaron en esta película, en este gran clásico del cine, quedaron para siempre inmortalizados con esta película, si no. Y ahora lo otro, con la serie que va a salir de Paramount en El Padrino, yo creo que va a haber algún actor que va a personificar a Cam, ¿o no? Yo creo que sí. Vamos a ver porque cuenta la historia de los productores y todo el asunto, pero igual deben haber escenas, no sé, por donde vaya los actores que participaron en la película a hacer los castings y todo el asunto. Sí, yo creo que James Caan debería salir a la película. Bueno, esto va a salir en Paramount Plus, así que ahí vamos a ver qué tal esa producción. Esta secuencia es muy... Claro, esta es la que te digo yo, uno de los asesinatos más terribles dentro de la historia del cine, que se recuerda así, que es cuando le hacen la emboscada acá en este peaje. Y que incluso hay fotos ahí como él está con todos los agujeros de las balas y todo el asunto riéndose, y todo el asunto es bien chistoso. Ahí también salen los behind the scenes y todo el asunto. Y que no fue una escena, no fue muy fácil de hacer para él. Incluso fue bien doloroso hacerlo, que él sentía cuando le explotaban ahí También un trabajo brillante ahí del grupo de efectos especiales y de sonido también de esta película. Y del nivel actoral también del... Y su patadita ahí. Su remate y su patada. Bien potente. También salió, viendo al otro video, también salió en la segunda parte, en la escena final del Padrino 2, ahí como en un flashback recordando un cumpleaños que tuvo Vito Corleone. Ahí también tuvo una aparición el personaje de Sonny, que es esta, cuando están ahí cenando, donde ahí es como la escena de él, donde están conmemorando el cumpleaños de Vito Corleone, y Michael les da la noticia de que se enlistó al ejército y va a ir a la guerra. Y esto a él le parece muy mal, porque por el pensamiento que tenían ellos, solamente tenían que preocuparse por la familia y no por el resto, no por los demás. Entonces una escena bien potente, donde vemos a casi todos los actores principales de la saga El Padrino. Ahí están todos los hermanos reunidos. Está Clemenza, está Tatalia, están todos los capos ahí de la familia Corleone. Y aquí hay una muy buena escena donde comparte con estos actores y tiene ahí un muy buen relato entre Al Pacino y él. Muy buena escena, y es donde ahí apareció en la segunda parte, una escena que no dura más de 5 minutos.
Bueno, James Caan no solamente participó en lo que es El Padrino, tuvo varias participaciones en películas de ciencia ficción, Rollerball también, en los años 70 finales, esta película que después fue un remake que no fue muy bueno. Y bueno, participó también en películas de todo índole, dramática, acción, ciencia ficción, romance, comedia también incursionó este actor, estuvo en serie. Vamos con el siguiente video de la otra película, que ya no recuerdo muy bien, creo que es La Bélica, un puente demasiado lejano, que también tuvo una actuación bien buena, bien respetable, y esta secuencia, este es Jardines de Piedra. Sí. Ya, este Jardines de Piedra, a finales del 87, muy buena película también. Aquí vuelve a compartir a compartir trabajo con Francis Ford Coppola. Una película diferente sobre la guerra de Vietnam, enfocada en otro, no solamente en lo que es el aspecto bélico, sino que trata de la vida de unos soldados que son encargados de enterrar a los soldados que llegaban del frente de batalla fallecidos, que ellos se encargaban de las ceremonias de entierro y todo el asunto. Aquí comparte protagonismo con James Earl Jones. Una película bien buena y bien conmovedora, una buena historia. No la mejor de Francis Ford Coppola, pero esta película aquí también se dio en televisión acá. Sí, se dio en televisión, el TV Cable lo da bastante. Jardines de Piedra, una interesante película y donde él cumple actoralmente muy bien. Y bueno, junto a James Earl Jones, que ahí tienen escenas bien buenas, se notó bastante bien la química entre estos dos actores. Y bueno, aquí Francis Ford Coppola lo vuelve a reclutar acá para tener un protagónico en esta película diferente sobre la guerra de Vietnam, que un tema que no había sido tocado, de estos hombres que son como una guardia que se preocupaban de todos los entierros de los soldados que llegaban de allá del frente de combate. Y también sale Lawrence Fishburne, también, que había trabajado anteriormente con Francis Ford Coppola en Apocalypse Now. James Earl Jones, la voz de Darth Vader, por si no lo sabían. Ese icónico personaje. Y bueno, una película bien aceptable y James Caan aquí cumpliendo. Vamos con la siguiente. A lo mejor ahí sale la que te decía yo. Esta la comentamos hace poquito, Nación Alien. Hace menos de un mes más o menos, comentamos esta película que trata sobre un policíaco y bueno, de convivencias raciales, interespecies de otro planeta que llegaron a la Tierra, y acá se les da la acogida. Y bueno, James Caan personifica a un policía rudo, cabreado de la vida, que le asesinan a su compañero, y bueno, tiene que trabajar con uno de estos extraterrestres. Y bueno, no hay una muy buena relación al principio, pero de ahí se van conociendo y se logra una amistad. Aquí comparte protagonismo con Mandy Patinkin, otro gran actor también. Una película bien interesante que después se fue lanzada a serie, que no le fue muy bien. Yo no sé por qué no sacaron la segunda parte de esta película, si la temática era bastante buena. A lo mejor James Caan no quiso, a lo mejor... Puede ser, porque incluso... ¿Y no le fue mal? ¿No le fue mal en taquilla? Incluso si se decide hacer la serie de televisión, fue como extraño que no hubiera una continuación. Claro. Dado el éxito que tuvo. Bueno, vayamos con la siguiente. Misery. Bueno, esta es una de las escenas también más bien lograda y aterradora de la historia del cine. No lo digo yo, sino que varios sitios especializados, el American Film Institute también lo coloca como una de las escenas más fuertes. Y bueno, esta película es genial también. Yo creo que también va a ser recordado por este papel. Obviamente, claro que Betty Bates aquí se roba toda la película por su escalofriante actuación, pero acá está muy bien James Caan también actuando. Y bueno, esta escena es aterradora cuando... Bueno, veámosla. ¿Es esto lo que buscas? Veamos un poquito esta escena. Sé que saliste 2 veces. Al principio no supe cómo lo hiciste. Bueno, igual a James Caan lo encontramos en varios clásicos icónicos del séptimo arte, así que... Sí. Bueno, este es uno de los grandes clásicos. Esta es una de las mejores películas de Stephen King. Sí. Yo creo que está dentro de las 5 mejores películas adaptadas de Stephen King, por lejos. Entendí que necesitas más tiempo. Finalmente aceptarás la idea de vivir aquí. No, esta es una escena muy impactante. ¿Sabes lo que pasaba hace tiempo en las minas de diamantes? ¿Sabes qué le hacían al que robaba diamantes?
No te preocupes, no los mataban. Sería como destruir un Mercedes solo porque tiene una llanta mal. No, si los atrapaban se aseguraban de que pudieran trabajar, pero también veían que no se escaparan nunca. La operación se llamaba cojear. No, muy buena escena, cómo mantiene la tensión, las actuaciones, los movimientos de cámara, esa música de fondo. Ahí se nota como el sufrimiento que va teniendo ahí el personaje de James Caan, que era este escritor, Paul Schrader, algo así se llama el escritor, el personaje. Está muy bien actuada por ambos actores. ¡Ah! Gran mérito de James Caan, no es fácil actuar así. No sé si habrá estado nominado él para esta película, puede que sí, porque puede que sí. Puede que sí, porque fue una muy buena interpretación. Obviamente la actriz se lleva todo el mérito porque su personaje es muy bueno. Y bueno, también actuó antes Schwarzenegger en El Protector o Eraser, como se llama también. El año 96. El año 96, que no es una gran película, hay que decirlo, pero es muy entretenida, tiene bastantes escenas de acción buenas, y las pistolas pues son lo mejor, esta tecnología nueva ahí, que era como un arma de electropulso, una bola así. Pero James Caan sobresale, obviamente se come a Arnold Schwarzenegger en pantalla y a los demás actores. Ahí ya tenía oficio de bastante tiempo ya, y bueno, y aquí realiza un buen villano, bien entretenido. Y la película le fue bastante bien en su época. Es una película de entretención, una película de Schwarzenegger. Pues, ¿qué más se puede pedir una película de Schwarzenegger que no sean balazos y buenas dosis de acción? Nada más. Así que aquí cumple bien su rol de villano. Y realmente uno lo odia cuando lo ve en pantalla el personaje. Si ese era el objetivo, lo logra bastante bien. Y tiene buena secuencia, incluso tiene una pelea con Schwarzenegger y se ve bastante bien cuando pelean arriba de los contenedores. ¿Te acuerdas tú de esa escena final? Sí. Muy buena. Y a pesar de que James Caan obviamente es mucho mayor, ni tan mayor, andan por ahí, ¿o no? Como 5 o 6 años más. A ver, ¿cuánto? Es que James Caan se conservaba bien igual, porque igual tenía una buena condición física. Vamos a revisar acá. Entonces al lado de Schwarzenegger no se veía mal. O sea, la escena que hicieron en los contenedores, esa pelea, se veía creíble. Vamos a consultar al 82 tiempo. años tenía James Caan al momento de fallecer. ¿Y Schwarzenegger cuántos años tiene? Réstale, esta es del año 96. Sí, pero Schwarzenegger ¿cuántos años tiene? ¿Como 70 y algo? 70 y algo tiene. Entonces no es tanta la diferencia. Stallone está en 76. Stallone va por ahí también. Entonces perdón, Schwarzenegger va por ahí 74. Entonces no tenía tanta diferencia de edad con James Caan entonces. No, pues si murió con 82 años ahora en 2022. Claro. Tenían como 6 años. Fue en 96, 2006 son 10 años, 2016 20 años, 24 años. Réstale. Claro, tenía como 60 y algo. 60 y algo. Muy buena esta secuencia de acción cuando lo tiran. Bueno, no sé si tenemos otra por ahí. Sí, hay otra. Veamos. La última, A Bridge. Esta es la del 77, que es la que te decía yo, que sale con un grupo de estrellas, una de las películas que tiene mejor elenco en la historia del cine. Sale Robert Redford, sale Anthony Hopkins, el mismo James Caan, entre otras estrellas. Si las nombrara acá podría terminar mañana, porque esta película debe tener unas 10-15 estrellas como mínimo. Sean Connery. Y bueno, y cada uno de estos actores tenía una escena, y en particular esta escena es la mejor que tuvo James Caan en esta película. Es que cuando hieren a su capitán y él lo lleva a que los doctores lo atiendan, y no lo van a recibir porque tenía una bala en la cabeza, entonces no le daba mucha esperanza de vida y no lo iban a atender. Pero él, como tenía lealtad con su capitán, obliga a este médico a que lo atiendan, y en una escena muy buena, muy dramática y también de mucha tensión y muy bien lograda. Un personaje de James Caan que es como bien tranquilo, bien calmado, bien meticuloso, pero bien efectivo en lo que se refiere como soldado, bien aguerrido. Y esta escena lo interpreta bastante bien, y es una de las mejores escenas que tiene esta película,
que es Un puente demasiado lejano del 77 de Richard Attenborough. Una joyita que en su época no fue muy bien valorada, pero a mí me parece una película bien interesante y bien correcta, y que tiene buena ¿Esta de qué año es? La del 77, Un puente demasiado lejano, que técnicamente está también muy bien. Y bueno, aquí tenemos esta escena de tensión aquí con James Caan, que quiere que este médico, este doctor militar, lo atienda a su capitán, que le salve la vida. Y bueno, estamos hablando de un reparto que encabezó pues Dick Bogart, Michael Caine, Sean Connery, Edward Fox, Elliot Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Hardy Kruger, Ryan O'Neal, Laurence Olivier, Robert Redford, Maximilian Schell, entre otros. Robert Redford también sale por ahí. Súper importante. Richard Attenborough, su director. Sí, Richard Attenborough. O sea, el viejito Jurassic Park. Ese es Richard Attenborough. Eso que lo conozco. Así que bueno, tenemos aquí varios comentarios. Bueno, mientras tú sigues comentando James Caan, yo te digo. Juan Carlos dice: muy bien dirigida la escena para convencer a medio mundo, dice nuestro amigo Juan. Mauricio Basaure, saludos para ti, Mauricio, gracias por estarnos acompañando a esta hora de la tarde. Gángster de sombrero, guantes y balas, mafia pura, dice Juan Carlos. Hermosas secuencias que están mostrando. Gran relato de Esteban Contreras sobre El Padrino y Sonny Corleone. National Inn es muy buena, la película fue serie y luego aparecieron 2 películas más, pero sin James Caan. Así es, Mauricio. ¿No será porque a lo mejor, tal como tú decías, que James Caan no quiso participar? ¿O le ofrecieron menos? Claro. Para la época. Porque era era daba para una saga. Sí, la película era interesante. Cameron sabía cómo pararle los pelos al público. En El Protector, él es un agente de CIA corrupto, dice Mauricio. Así es. Muy bien dirigida la escena para convencer a medio mundo, dice Juan Carlos. Se nota cuando una película es dirigida por un director despeinado y preocupado de los efectos. Jennifer dice: atenta escuchando. Paso bala, dice Juan Carlos Hernández. La misión era destruir era destruir un puente para que no cruzaran las tropas alemanas. Sí, muy buena película. Muy buena película. Un puente demasiado lejano. En su época no tuvo mucha relevancia. Tuvo un presupuesto de 22 millones para la época. Esta escena es muy buena porque él después de que amenaza a este doctor, se entrega a él para que lo entregue a las autoridades para meterlo preso, pero el doctor se dio cuenta que por el momento que se estaba viviendo, la tensión y todo el asunto, solamente lo deja estar 10 segundos bajo custodia y que se lo liberen nomás. Es una escena bien interesante, bien emotiva y muy bien realizada. Y bueno, James Caan acá estuvo a la altura de esta escena. Y bueno, James Caan es uno de los que sale en los primeros de los créditos en esta película. Sí. Bueno, la película con los años ha entrado en la historia como uno de los grandes clásicos del cine bélico que jamás hayan sido rodadas. Además fue ganadora de 3 premios BAFTA: a la mejor fotografía, a la mejor banda de sonido y al mejor actor de reparto. Y la música que tiene es muy buena. No sé, una película bien... Sí. Bueno, Richard Attenborough es un gran director. Después de esta dirigió Gandhi. El propio Richard Attenborough fue el que reclutó a John Addison para dirigir la banda sonora original de esta producción cinematográfica, ya que como había participado en la operación Market Garden como soldado, él sentía una motivación especial en colaborar en su realización. Estamos hablando de John Addison. Sí, el que puso la música. Sí. Así que bueno, ahí más o menos, bueno, después James Caan en los años 2000, pasadito, hizo bastantes comedias. Mickey Ojos Azules, recuerdo yo, esta que hizo con Will Ferrell también. Se autoparodiaba también en lo que era, de repente en algunas comedias se autoparodiaba en los papeles que él había realizado como mafioso, como también lo hizo Marlon Brando y otros actores también se autoparodiaron. De Niro, Al Pacino, al final terminaron todos parodiándose. En los 90 también tuvo en Dick Tracy en un papel pequeñito. Mickey Ojos Azules, ahí se autoparodió. ¿En qué otra más? City of Gods, el 2000. In the Shadows, Dogville, el 2003. Lluvia de hamburguesas, el 2009. Nos tuvo una carrera bien interesante, con alto y bajos, pero con mucho género. Tuvo mucho género, tuvo mucho drama, mucha acción, mucha ciencia ficción, mucho romance, mucho comedia. En su última etapa, hubo una etapa donde hizo mucha comedia, donde participó en esa película que te digo yo, la del elfo, que es con Will Ferrell. Sí. Que le fue bastante bien, claro, es malita la película, pero una película livianita, una comedia. Y bueno,
Eso es lo que yo recuerdo un poquito de James Caan, de la larga carrera que él tuvo. Pienso que va a ser recordado por dos grandes personajes, el que hablábamos de Sonny Corleone en El Padrino, y también el personaje de esta película de Stephen King, basada en los libros de Stephen King, Misery. Creo que va a ser recordado por esos dos roles que él tuvo. Sí, porque en definitiva, como te digo yo, esas películas en forma específica son dos importantes joyitas. Son dos importantes joyas del mundo del cine, así que realmente algo bien interesante. Así que eso es el tributo que le hemos dado acá en la Butaca Magazine a este gran actor. Exacto, 14:35, Esteban. Bueno, ¿tú te tienes que retirar ya? Sí, yo ya me retiro. Un saludo a todos y nos vemos el lunes a las 16 horas. Vamos a estar hablando de toda la actualidad nacional e internacional aquí en la Butaca. Tenemos bastantes noticias en el ámbito nacional, en el ámbito internacional también. El fallecimiento, el atentado que le realizaron al expresidente japonés, al primer ministro, bien impactante. Las imágenes eso fue bien impactante, las vamos a tener acá en la Butaca. Bueno, hay otras noticias también. Vamos a tener muchos recuerdos también, vamos a tener imágenes de archivos de los años 90, de cómo era Chile, y también de presentaciones de películas y cosas así. Así que va a ser un programa bien entretenido, con bastante conversación. Espero que contar con su presencia de todos nuestros amigos acá en la Butaca Magazine el lunes a las 16 horas. Eso. Así que nos vemos el lunes. Si Dios quiere, el lunes. Vamos con estos avances y ya volvemos para los minutos finales de la Butaca Magazine. What do you know about the Sierra program? Reckless mystery men you guys send in when you can't officially send anyone else. The Gray Men. Lloyd. I got an urgent locate and destroy. That could be fun. The man's got some street cred. La bella y talentosa Taylor Swift sigue cumpliendo sueños, y en esta ocasión varias informaciones apuntan que tras 5 años de relación con Joe Alwyn, la pareja habría escalado un vínculo mucho más especial entre ellos. Según estos medios, la cantante americana se habría comprometido hace ya varios meses de forma privada con el actor británico conocido por su debut en la película Billie Lynn. Un motivo de celebración únicamente con sus familiares y amigos más íntimos, quienes prometieron guardarles un secreto que no perduró por mucho tiempo. Y como era de esperarse, esta noticia causó conmoción en sus fanáticos, ya que estaríamos ante una de las bodas más esperadas de Hollywood. Tan simpática y exitosa, Taylor es una de las cantantes juveniles con mayor trayectoria, y en el ámbito profesional promete llegar mucho más alto y seguir marcando historia. Por otro lado, en lo personal, sus relaciones amorosas han sido titulares. Las más comentadas han sido con el cantante Joe Jonas en el 2008 y Jake Gyllenhaal en el 2010. A estas le siguieron las relaciones con Harry Styles y Calvin Harris. Alwyn llegaría a su vida para brindarle estabilidad a la cantante tras su ruptura en el 2016 con Tom Hiddleston. Así, con el romanticismo a flor de piel, la artista regresaría a la palestra musical en el 2019 con Lover, un disco en el que nos daba pistas de que el amor había vuelto a tocar las puertas de su corazón, refiriéndose a su chico de Londres en muchas de sus pistas. ¿Quién diría que Alwyn se convertiría en la inspiración de Taylor? Pero su papel no se limitó únicamente a ser protagonista de las letras de la cantautora. En el 2020 realizó una colaboración como productor del álbum de Taylor llamado Folklore, un trabajo con el que fue galardonado con un Grammy. Y todo indica que la relación entre las estrellas de Hollywood va por un buen camino. I am ready. You wanted simple for your first job back? Doesn't get simpler. It's too easy. This is gonna sting!
sure you want to talk this out? Not particularly, no. You don't remember me. Really? Dude. It's not how I planned on seeing Kyoto. An evil is coming that threatens our kingdom, our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Haneska, you're asking me to take them to war. Some things are worth fighting for. Don't know. You are called to join the King's Guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. Ready for war, where you To be a warrior, you must kill your tears. We are the spear of victory! We are the blade of freedom! We are the home! Don't ever take my power, my power, my power. Don't ever take my power, my power. What do you know about the Sierra program? Reckless, mystery man you guys send in when you can't officially send anyone else. The Gray Man. Lloyd. They got an urgent locate and destroy. That could be fun. The man's got some street cred. You hurt? I mean, my ego's a little bruised. They have something they really want. What's your gut? It's gonna be my funeral you're going to next. You want to make an omelet? You got to kill some people. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. Easy. I'm about to put a hit so big on your boy's head that even his most loyal allies won't hesitate to drop a dime. Every grade A wet team from here to Reykjavik will be vying for the prestige of killing the infamous Sierra Saints. I can kill anybody. Maybe not anybody.
Bueno, ahí teníamos imágenes de Greyman, la nueva película que llegará dentro de los próximos semanas a la plataforma de Netflix. Este muy esperado thriller de espías de los directores de Avengers, los hermanos Russo, llegarán a la plataforma de streaming el 22 de julio, pero ojo, una semana antes llegará a los cines, a cines selectos en diferentes partes del mundo, esta producción de Greyman, que es uno de los esperados títulos de la plataforma. Y dicho sea de paso, uno de los más costosos. Esta película tiene un presupuesto por sobre los $200 millones, así que es uno de los esperados títulos para este 2022 en la plataforma de Netflix. ¿Qué más podemos decirle? Mauricio nos dice: Elf era comedia para Navidad, nada más. Y Cara Cortada es otra película de suspenso con la mafia a tajo abierto, refiriéndose a el tributo a James Caan. ¿Qué más nos dice Mauricio? Juan Carlos nos dice: yo viví en Japón y para que un loco salga y mate a balazos a una persona debe estar bien chiflado. Sí, el tema del asesinato el otro día fue bastante impactante. Y bueno, vamos a ver imágenes de eso y vamos a ver en qué va la información. Ahí Jennifer nos está viendo. Esta película la quiero ver, no sé a cuál se refiere Jennifer, a lo mejor a La Mujer del Rey o a The Greyman. Y bien, La Mujer del Rey, sí, es una producción que llegará dentro de muy pronto a las pantallas de los cines a nivel mundial. Así que bien por ello, y nosotros nos vamos a ir con unos recuerdos en serie antes ya de comenzar a despedirnos. Así que vamos con unos recuerdos en serie en tu tarde de día sábado, y vamos a recordar una producción animada en primera instancia, que es todo un clásico, que yo sé que todos, o la gran mayoría, o quienes nos están viendo hasta ahora, han tenido oportunidad de verla en más de alguna ocasión. Estamos hablando de una producción que viene de los años 60, tuvo gran parte de la década del 70, de los 80, con diferentes temporadas e historias. Estamos hablando de Los Picapiedras. Veamos. Right out of his story. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fred to Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time, a dabba do time, we'll have a gay old time. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the right out of his story. Someday, maybe Fred will win the fight, then that cat will stay out for the night. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba do time, a dabba do time, we'll have a gay old time. We'll have a gay old time. ¿Cómo no acordarnos de este clásico de Los Picapiedras? Y cómo no acordarnos de este otro clásico que viene a continuación. Where are you? We got some work to do now. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. You're the new me, 'cause I can see the way you shake and shimmer. You know we got a mystery, it's also Scooby-Doo, ready for your act. Don't hold back,
my darling, I've hungered for your touch a long time. Happy birthday. Thanks. So what are you guys doing tonight? Birthday ritual, scary movie marathon, same as every year. You know, legend has it, it's on the 16th birthday that a witch gets her powers. And another year begins anew. Maiden, Mother, and Crone too. We call on thee with one request. Help our intentions manifest. Lock up your children! Yes, Salem, we're back! It's the Sanderson sisters. I bet you're looking for the stage. Always. El nuevo villano de Hollywood, Vadir Derbez, ha conquistado a todos con su nuevo rol en El Elefante Blanco. Pero para él, estar en una película de acción en inglés se ha convertido en un sueño hecho realidad. El poder hacer acción y que mi familia también me vea haciendo acción, para mí es muy emocionante porque es un personaje en el que no estamos acostumbrados a verme. Y sé que la gente... Espero que a la gente le guste y que también sea un shock para ellos. Siempre he querido hacer algo de acción así y fue muy intenso, muy divertido. Obviamente estar en set es diferente, pero pues realmente las explosiones que ves, son explosiones que están pasando, los disparos y todo eso, pues por más que estés seteado, sí se siente que estás ahí. Entonces es divertido porque al final de cuentas está controlado, pero muy loco. Yo me la pasé demasiado bien. Aunque el segundo hijo de Eugenio Derbez estudió en una escuela militar y está acostumbrado a pruebas muy duras, tuvo que tener un entrenamiento muy exigente para dar la talla en este papel. I'm gonna hunt you down. Tuve que ir a entrenamientos antes de empezar a filmar todo el tiempo para saber exactamente cómo hacer las cosas y que aparte de eso fueran precisas, que no se viera que es un tipo que apenas está viendo cómo armar un arma o como lo que sea, sabes, que sí lo haga como si fuera según la naturaleza. Además de convertirse en toda una estrella de cine, Vadir tiene otros sueños y su agenda está repleta de otros proyectos. Yo compongo todas mis canciones, entonces también trato de que en mis tiempos libres, si realmente estoy descansando, y algo que me gusta hacer es tocar música y hacer cosas. Entonces hasta las cosas que hago en mis tiempos libres de descanso se convierten un poquito en algo que le suma a mi trabajo. Esta es la historia de Dan, un abogado neoyorquino que es invitado a una fiesta de trabajo junto a su esposa Beth. En la prestigiosa celebración... Bueno, ahí estamos viendo imágenes de Atracción Fatal, esta clásica producción cinematográfica. Bueno, hace muy poquito se confirmó que Wanda de Jesús está en la lista para un papel recurrente importante en lo que será Fatal Attraction, la serie de Paramount Plus que va a reimaginar esta clásica película de suspenso psicosexual de la década de los 80, que fue todo un éxito con Michael Douglas
y un gran elenco. Escrita por Alexandra Cunningham a partir de una historia que coescribió con Kevin J. Hines de la serie Paramount Television Studios y Amblin Televisión, explorará los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de la lente de las actitudes modernas hacia las mujeres fuertes, los trastornos de personalidad y el control coercitivo. Liz Kaplan, Joshua Jackson y Amanda Pitt son los protagónicos de esta serie, junto con Alisa Girrels, Toby Haas, Reno Wilson y Brian Goodman. Así es. Esto es parte del elenco de esta serie que próximamente estará llegando a la plataforma de Paramount Plus. Estamos hablando a lo mejor por allá por el 2023. Es muy probable. Ya entra en producción, así que vamos a ver qué tal le va, qué tan exitosa resulta después de este gran clásico que fue Atracción Fatal en la gran pantalla, definitivamente. Bueno, en otras noticias, antes de ya comenzar a despedirnos de esta jornada de sábado, Jane Campion ha hablado sobre Coda después de la sorpresa de los Oscars. Señaló que Netflix podría ser más exigente sobre los proyectos después de la caída de los suscriptores. Jane Campion ha hablado por primera vez sobre su desaire en los Oscars de este año, cuando su película The Power of the Dog fue nominada a 12 premios, pero ganó solo uno, para la propia Campion como mejor directora. Campion fue diplomática sobre Coda, la película que superó a la suya a mejor película, diciéndole a la BBC que, vamos a abrir la información, que con la Academia parecía que Coda realmente capturó los corazones de las personas. Fue una película más fácil de entender y ya sabes, así fue y estoy feliz por ellos. Pero ojo que este épico western que transmitió Netflix fue el primer film de Campion en más de una década. Pero bueno, con el tema de la Academia, con el tema esto de todo lo que se está dando en la actualidad, uno realmente no sabe si premian una película o por una cosa o por otra. Yo vi El Poder del Perro y es una gran producción, una muy buena puesta en escena. Vi también Coda y por su parte también, en su estilo, en su forma, es una muy buena película. Ahora, también hay que ver los criterios de la Academia para nominar y también para premiar a las diferentes producciones. ¿Qué nos dicen nuestros amigos a esta hora de la tarde? Jennifer, hermoso tema, la Scooby-Doo galleta, dice, recordando a las series clásicas Scooby-Doo y Misterio a la Orden. Gran serie, Misterio a la Orden o Scooby-Doo. Una clásica primera temporada de Scooby-Doo, ¿dónde estás? Sí, una muy clásica, que de hecho yo creo que muchos nos enganchamos con esa primera temporada y ya con el paso del tiempo, con las temporadas que vinieron después, la serie empezó a modificarse en varios aspectos. Un clásico primera temporada de Scooby-Doo, ¿dónde está? Nos decía Mauricio, Scooby-Doo es buenísima. Nos decía Jennifer Andrea, vivan los monitos animados, nos dice Juan Carlos. Los Picapiedras super. Los Picapiedras en USA era en horario prime. Así es, los Picapiedras iba en horario prime en esa época. ¿Qué más? Cecilia Loyola nos decía, me encantan los Picapiedras. Y Juan Carlos nos decía, Terminator se hizo con menos de $30 millones. Exactamente, en alusión un poco a lo que nosotros comentábamos de los más de 200 millones de Greyman. Así es, grandes clásicos quisimos traer hoy día con Scooby-Doo, Misterio a la Orden y también con los Picapiedras. ¿Qué más nos decían por acá nuestros amigos? Ahí Jennifer nos está mandando imágenes. Álvaro Arce, chileno, que dibujó a Scooby-Doo en Hanna-Barbera. Eso es verdad. Tuvimos oportunidad en una Comic Con de conocer al gran Álvaro Arce. Arturo Mercado hizo la voz de Shaggy en Scooby-Doo. Actor de doblaje mexicano, hizo las voces de los Pitufos, Scooby-Doo, los Picapiedras. También cantó la intro de Kimba León Blanco, nos decía Juan Carlos. Yo Empeña. Ha sido un buen programa, después veré lo que me perdí, pero no me estoy despidiendo todavía. Exactamente, ya en minutitos ya comenzamos ya a despedir nuestro programa de hoy. Esteban ya va rumbo a su trabajo. Muy contentos de acompañarnos en esta jornada de día sábado, pero nos vamos antes con otras novedades en el mundo del cine,
para que compartamos en esta producción que nos llegó el avance a comienzos de esta semana. O sea, al ver las imágenes tiene una estética muy clásico y tiene un elenco no menor, ¿eh? Así que veamos las imágenes de esta película que próximamente llegará a los cines, llamada Amsterdam. Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top on it. In a pine box of old wood. Who do you think's gonna get in trouble here? Do me a favor. Try to be optimistic. You don't get here without things starting a long time ago. So, two soldiers and a nurse found ourselves in Amsterdam. We formed a pact, and we swore to protect each other, no matter what. Tax the rich. We find ourselves in a situation where we're accused of killing someone, which is not true. You and Woodman fled the scene. The killer pointed at us. We didn't do anything. Why would you possibly think that was us? Well, there's not too many people that fit the description of a doctor looking for his eye on the ground with his black attorney. Columbia Law School. Life is funny. We need someone to help us to find the truth. My friend was killed because of something monstrous that he had seen. This is all turning out to be a lot larger than any of us. You're gonna have to take my lead getting out of this. I had to stab a guy. I had to hit a lady with a brick one time. What? It's a long story, but with you two, it'll be a cakewalk. These are dangerous times. You be careful. I'm about to do something that could cost me my life. The cuckoo is in the nest and the cuckoo's about to be trapped. Cuckoo? This is one of the finest innovations from Zurich. It removes all pain. Guys like me, we have to turn to booze, the morphine, and that can lead to addiction. Oh, that's fast. That is advanced.
Bueno, ahí tuvimos un pequeño problemilla con las imágenes, con los avances, pero ahí se los vamos a quedar al debe más adelante. Así que el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a traerlo para ustedes. Bueno, nosotros comenzamos ya a despedir esta jornada de sábado aquí en la Butaca Magazine. Gracias a todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad, y decir a Juan Carlos, bueno, Jenny no decía, no se escucha nada, no, que tuvimos un pequeño detallito ahí con el tema de los avances y de la memoria. Map Fuente dice, igual es que soy mayor y antes era otra fórmula, dice, en torno a los comentarios que están teniendo ahí en el chat. Así que muchos saludos para ti también, Map, gracias por estarnos acompañando a esta hora. ¿Qué es lo que comentaban? Ella decía, estaban hablando de la leche, de la época, la leche purita y todo eso. Así que productos que eran de una época, absolutamente grandes clásicos, temas. Así que una entretenida conversación que tienen otros amigos a través del chat. Así que nada, pues simplemente muy agradecidos a todos por su compañía, por estarnos acompañando hasta esta hora de la tarde. Los invitamos para que nos acompañen el próximo lunes, tal como dijo Esteban, a partir de las 16 horas. Vamos a estar el próximo lunes en vivo y en directo desde acá, desde dominación.cl, junto a Ángel Morales, conversando de actualidad, conversando de otros temas, y ahí vamos a traer el avance que nos presentó Falla. Bueno, vamos a tener música y todo eso, así que, y por supuesto los gratos comentarios, opiniones de todos ustedes que nos acompañan jornada a jornada. Así que muchas gracias, amigos, por estarnos acompañando hasta esta hora, cuando son las 3 de la tarde con 9 minutos. Y nada, que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense de la lluvia, que ahora más que seguro, si deja de llover, vamos a tener más frío. Así que un gran abrazo para todos. Gracias por la compañía, gracias por estarnos apoyando constantemente. Así que nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Adiós para todos, estuvo muy bueno, dice Jennifer Andrea. Me acuerdan que siempre me olvido los horarios. Así que el próximo lunes, 4 de la tarde, vamos a estar en vivo y en directo con La Butaca Magazine. Así que de 4 a 6 vamos a estarles acompañando en la tarde del lunes. Así que muy buen fin de semana y gracias por su compañía. Chau, chau. Soy cantor de silencios que no viven. Oye, esta es la parte en la que aprendo, ¿verdad? ¡Wow! Eso sí, no me lo esperaba. Kansas anymore. I'm walking here! I'm walking here!
fighting for the so-called greater good are over. This is our chance to control the truth, the concepts of right and wrong for everyone for centuries to come. You're fighting to save an ideal that doesn't exist. Never did. You need to pick a side. Somos Facebook, somos Instagram, somos Twitch, somos Dominación.cl, la voz de los fans. (15 horas, 16 minutos).